entes máximos de la organización. ¿Qué lectura sacó? Siempre decimos que es importante que las funciones del Estado estén pues con esa predisposición de poder conversar, plantearse inquietudes, absolver también pues cualquier tipo de malentendido. Básicamente, ¿cuál es la lectura suya? Bueno, de verdad que para mí fue un tema de decisión. Anteriormente ya nos habíamos reunido con la bancada para hablar del tema. Aquí no hay como darnos vueltas ni estar redundando en el tema. Lo que nosotros hemos podido palpar es una crisis política a nivel del Ecuador y una crisis política que viene teniendo su proceso de inducción. Y ese proceso de inducción todos los ecuatorianos saben de qué lado viene. Entonces nos hemos reunido antes de mantener la reunión con el presidente, con la bancada. Tenemos una presidenta de la asamblea que es de nuestra bancada, que no podríamos ser indiferentes porque nosotros los jóvenes no pensamos con malicia, no pensamos con cálculo. Entonces si de pronto el interés de muchos es que caiga o que sencillamente la administración o el proceso de ella sea tal vez un caos, nosotros estamos comprometidos con el Ecuador y pese a que yo soy una asambleísta de izquierda, nosotros somos una bancada de izquierda, muchos tenemos la posibilidad de razonar y de enfrentar una realidad a la que ya está. No podemos de pronto dejar para mañana o decir que no, porque mi bandera es de otro color y la bandera de acá es de otro color, sino que sencillamente quisimos borrar esos mitos. Y de mi parte muy personal quise ya saber quién era Guillermo Lasso y conversar mirándonos a la cara, a ver si realmente las cosas eran tan indolentes como parecían, y entonces nos sentamos a conversar. Obviamente no fueron todos los asambleístas de Pachacuti, no porque no quieran dialogar con el gobierno, sino que porque el acuerdo de reunión quedó para el día y nosotros decidimos ir por una llamada que nos hicieron de Carondelet. Y es ahí donde que se dieron grandes avances y avances como por ejemplo hablar de los temas tan críticos que ahora mismo pasa el Ecuador con el tema de que todos quieren el congelamiento del precio de los combustibles, hablar de las leyes que son urgentes y obviamente hablar de cómo avanzar con la seguridad ciudadana y con la crisis del desempleo que ahora mismo estamos viviendo. Cuco y mitos definitivamente tienen la sociedad, no solamente el ambiente político, ¿no? Yo creo que si seguimos con esto y con esos niveles de desconfianza es imposible poder mantener esas líneas de comunicación, sobre todo quienes están pues ocupando funciones tan importantes. Antes de ir con mi compañero Javier Segarra, pregúntale, ¿está rumbo a Colta? ¿Usted va a participar de la reunión de trabajo donde está la dirigencia de la CONAIE, Pachacuti, presidente, para intercambiar algunos criterios? ¿Va a participar usted ya? Provincia de Chimborazo? Bueno, nosotros tenemos el compromiso de estar con las organizaciones, de trabajar de cerca con la población. Lastimosamente la invitación a Colta ha llegado de forma un poco a destiempo porque teníamos ya una agenda que cumplir en los territorios, y es así que yo me estoy trasladando directamente a mi provincia para avanzar al Cantón Pangua, porque tenemos agenda de trabajo y no le podemos fallar a nuestra gente que ha estado siempre de cerca. Lo que más oportuno se puede comunicar al Ecuador entero, a nuestra gente, es que los compromisos de trabajo, de poder avanzar como ciudadanos de bien, aportar al Ecuador, es trabajar de manera mancomunada, y pues obviamente van a haber muchas reuniones, no solamente la de Colta. Más bien nosotros estamos esperando una nueva agenda, una nueva fecha para reunirnos con el presidente, porque queremos avanzar en temas oportunos y sinceramente creemos que tanto el corazón del presidente y de todos nosotros tiene que ir dirigido a dar soluciones a lo prioritario, que es que el Ecuador necesita trabajo, necesita comer y necesita seguridad. Nadie de los ecuatorianos quiere salir a las calles con su familia y regresar sin sus hijos. Entonces es una realidad a la que nos afrontamos y con mucho dolor debemos estar más bien en el punto de dar soluciones a una realidad como esta. Celebro su vocación democrática. Permítame ir con Javier Segarra. Don Javier, vea usted cómo la asambleísta Gisela Molina Álvarez está en Pangua, oriente de nuestro país. Don Javier Segarra, con sus inquietudes. Gracias, asambleísta. La verdad que sí quisiera saber
si usted considera que se pueden sacar a limpio algunos temas que permitan salir adelante al país. Estimado Javier, muy buen día. Por supuesto, todos los temas deberían sacarse a limpio, si no el Ecuador sigue viviendo en la completa incertidumbre y curiosidad, y nos sentimos tristes de que la clase política en el Ecuador siga tan desgastada y que nosotros los jóvenes que estamos por primera vez tengamos que pagar un duro costo ante una situación así. ¿Pero cree usted que se podrá lograr eso o simplemente es la intención de hacerlo? Yo creo que sí se puede. Yo creo que el gobierno nacional como la asamblea tienen la oportunidad de juntarse para trabajar y dejar de vivir en mitos, y algo que lo dejo muy claro es que ha habido de parte del presidente ya en algunas entrevistas anteriores donde que muchos medios, no es el caso del suyo, han hecho morbo incluso de una situación crítica de la crisis política en el Ecuador, que creen que una muerte cruzada, que creen que destituir al gobierno nos va a dar paz. Pues yo les quiero decir que simplemente los grupos delincuenciales, como lo están haciendo ahora, van a ser oportuno de esas circunstancias y nos van a acabar con el tema democrático en el Ecuador. Y que de mi parte y muchos asambleístas somos técnicos, somos profesionales, que tenemos otro estilo de vida, no vivimos de la política y no tenemos un pasado que nos acose, entonces a nosotros no nos va a afectar. Lo que sí le va a afectar es a la gente que ha puesto los ojos y ha tenido tanta esperanza en cambiar, y que por eso vemos muchísima gente nueva, y en especial el presidente también ha tenido como 12 años de lucha para llegar a ese espacio, y no creo que esto forme parte de una novatada y le haga actuar de esa forma. Entonces tenemos una asamblea de puertas abiertas, al menos hemos conversado con nuestra presidenta y es momento de trabajar en conjunto. Gracias de mi parte. Un saludo, muchas gracias. Gracias, querido Javier y querida asambleísta. Bueno, le voy a preguntar a usted, una mujer joven que ha llegado a la Asamblea Nacional y justamente está con una de las agrupaciones que tienen mayoría en el Congreso Nacional, perdón, en la Asamblea Nacional. Y la verdad es que cuando uno analiza las posiciones, sobre todo cuando existe el reto de desarrollar al Ecuador, hay que declarar posiciones radicales y hay que buscar un entendimiento entre las personas adultas que hablando se entiende la gente. Entonces, con todo lo que hemos visto, ¿usted cree que existe esa predisposición a hablar o simple y llanamente esto es un show político de intereses políticos? Y usted que es joven lo debe entender. O sea, ¿qué hacer para cambiar esto? Porque la imagen que tienen es del bochinche y de la pelea y del conflicto y bloquear las decisiones de uno o de otro. ¿Qué hacer, Gisela? Bueno, muy buenos días, estimado Jaime. Lo que nosotros hemos dejado claro y para el Ecuador entero es que estamos no solamente en la posibilidad de hablar, porque la gente ya no vive de palabras, las palabras lo han dicho muchos políticos en el pasado, y de hecho las campañas son llenas de palabras honrosas. Ahora que estamos en ese espacio es momento de cumplir, de empezar a hacer cosas efectivas y que se puedan ir probando conforme vayan siendo viabilizadas y realizadas con hechos. Entonces, en base a eso le puedo decir que no estamos en un momento de hacer un show político, no estamos en la posición de simplemente salir a hablar y mañana comenzar a desmoronar el Ecuador en pedazos haciendo otra cosa. Creo que nuestras bases, nuestras organizaciones deben entender que tienen una presidenta de la Asamblea que es de nuestro movimiento y tienen que empezar a actuar con sensatez y con responsabilidad, porque ahora ya no somos simplemente el pueblo que sale a las calles, que nuestros hermanos se van a morir, sino que somos parte de un gobierno, somos parte de un Estado, y que si hay gente que no lo está viendo así, es momento de reflexionar. Y me siento halagada de que haya recaído la presidencia de la Asamblea en una mujer de nuestro movimiento, y estamos dispuestos a hacer un trabajo para sacar adelante independientemente del espacio donde nos encontremos, y yo creo que ese es un punto para madurar, para dar respuestas, y creo que el diálogo con el gobierno tiene que ser así, el gobierno sea de derecha, sea de izquierda, sea de centro izquierda. Eso es al último del día lo que nos tiene que importar, porque si vamos a revisar historiales de antecedentes políticos de gobiernos de izquierda y derecha en el Ecuador, los dos modelos políticos nos han dejado mucho que decir. Entonces ahora es momento de demostrarle al país de otra forma, y la única forma es trabajando y ejecutando los proyectos y las necesidades con ellos.
Carísima asambleísta, ojalá que sea así, que tenga esa predisposición y que sus compañeros también la tengan, ¿no? De leer el proyecto presentado por el Frente Unido de Trabajadores con respecto a lo laboral. No sé si he tenido la oportunidad de leerlo, porque recién fue presentado a la Asamblea Nacional. ¿Usted qué es lo que puede observar desde el punto de vista general, ¿no? Porque hay posiciones radicales también del otro lado, en este caso en el tema laboral, es decir, no dar paso a una flexibilización laboral. Y eso es el peso que tiene en la Asamblea Nacional hoy en día, mirar hacia adelante en el Ecuador. ¿Cómo lo ve usted, que es una persona joven, asambleísta joven, con nueva sangre, mirando justamente los derechos, no de los trabajadores, sino de los que no tienen trabajo? Así es, lastimosamente en el Ecuador los que gozamos de empleo somos un grupo muy pequeño, y los que tenemos un sueldo digno también somos un grupo muy pequeño al cual nosotros tenemos que afrontarnos a esa realidad, dar soluciones, comenzar a abrir ese abanico y sobre todo reactivarnos como economía en el Ecuador, porque hemos estado totalmente suprimidos por una pandemia, por una crisis de inseguridad y por una crisis económica que es evidente. En base a eso hemos revisado también el proyecto que ha enviado el presidente de la República, el cual fue devuelto desde el CAL. Yo creo que fue un tema de falta de diálogo, de falta de consenso. También estamos revisando el proyecto de parte de todos los trabajadores que sienten, no solamente los que llegaron a las asambleas, sino los que no pudieron llegar también. Sabemos el difícil momento que vive la clase trabajadora, los ecuatorianos que viven al día a día, y ese es el tema principal para nosotros, una herramienta de lucha, pero no una herramienta de lucha que lo hagamos simplemente como protesta, sino, como le vuelvo a decir, con soluciones. Y es ahí donde nosotros nos vamos a sentar. El presidente quedó en pasar el proyecto en este fin de semana o posiblemente la semana que viene, y tenemos que hacer comparaciones. Lo que más estoy contenta de que haya habido la apertura de que se revisen los proyectos antes de ingresar al pleno, para que no se conviertan en un bochinche o simplemente en un rechazo, y que todas las bancadas puedan participar y dejar sus puntos de vista. Y es así como vamos a hacer también con la clase trabajadora, para que en fin ese consenso pueda ya llegar hecho por los diferentes actores, y una vez de que llegue al CAL, de que pueda llegar ya al pleno de la asamblea, sea un tema que lo podamos trabajar y dar soluciones y dar paso, para que el siguiente paso que demos sea lo que el Ecuador está esperando desde hace muchísimos años. Asambleísta, muchísimas gracias. Por mi lado, le doy paso a la cabina con Eduardo Mendoza. Gracias. Gracias, Jaime. Asambleísta, vuelvo a decirle, celebramos mucho a esa vocación de amplitud, sí, esa vocación democrática. Aperturista. Sí, aperturista, que esas son las posiciones, y eso también sirve para proyectarle al Ecuador, ¿no? Porque siempre hablamos del nivel de nuestros asambleístas, nuestros representantes en el Parlamento, ¿no? A veces hay muchas críticas, y qué bueno poder conversar con usted para que precisamente los jóvenes de otros lugares del Ecuador perciban que sí hay nivel, que sí hay asambleístas y representantes que hacen la diferencia. Y solamente corregir algo, cuando yo le daba el paso a Javier, decía que usted estaba en el oriente, me estaba confundiendo un poco con el Pangui. Usted va para Pangua, en la provincia de Cotopaxi, ¿no? Que es justamente su jurisdicción. Así que, perdón, es que a veces uno piensa y vamos procesando tantas cosas al mismo tiempo. Asambleísta, un fuerte abrazo y gracias por atendernos. Gusto de saludarla, que tenga buen viaje. Muchísimas gracias, un gusto, y muchos saludos para ustedes, para los hermanos guayaquileños. Ya estaremos en territorio para poder trabajar de cerca y así llevarnos las problemáticas de todo el Ecuador a dar soluciones. Un abrazo y saludos cordiales a todos.